Hola gente querida, ¿cómo andan? Bien, les cuento que estoy muy feliz porque este es el primer video de una serie nueva para el canal, de una etapa nueva. Van a encontrar las lecturas interactivas en la lista de reproducción con el mismo nombre. Hoy vamos a ver qué energía puede estar interfiriendo en tu avance en este momento. No estamos hablando solo de trabajo o amor, estamos hablando de bloqueos invisibles, cargas emocionales o influencias externas. Ustedes me entienden, algunas cositas por ahí, algunas cositas negativas. Esta es una lectura general e interactiva. Lo que te resuene, bárbaro, tómalo, lo que no, déjalo pasar. Muy bien, aquí les presento las tres opciones para hoy. Tenemos la primera opción, el tarot clásico de la Rocca, de Carlo Della Rocca, un hermoso tarot italiano. La segunda opción, mejor dicho, el tarot egipcio de Jeremy Mitchell, también el que me acompaña hace tantos años. Y finalmente la opción 3, el tarot clásico de Arthur White, el Rider White clásico, todos lo conocen. Bien, así que tenemos opción 1, opción 2 y opción 3. Así que concéntrate, confía en tu intuición, elegí el mazo que más te atraiga. Para los indecisos, acá hay un tip importante. En la mayoría de los casos, el primer mazo en el que pensaste es el mazo correcto. Así que te voy a dejar unos segundos para que te decidas, para que elijas la opción. Si necesitas más tiempo, puedes pausar el video. Cualquiera de las opciones que elijas, cualquier cosa que elijas, está muy bien. Si además de elegir esta opción, tu nombre contiene las letras B de Beatriz, una letra Q como en Jacqueline, por ejemplo, o una letra F como en Fernando, o naciste el día 2 de septiembre, esta lectura seguro te va a impactar. Comenzamos con la primera opción, el tarot clásico de la Rocca. Yo ya estuve mezclando un buen rato, como siempre. Y vamos a consultar a nuestros queridos arcanos. Y serio, ahí estamos. ¿Qué es lo que te está frenando en este momento? ¿Qué es lo que te está bloqueando y cerrando los caminos? Muy bien, vamos a intencionar las cartas un segundito. ¿Qué es lo que te bloquea los caminos, cierra los caminos o está interfiriendo en tu avance? Bien, cortamos en 3 y vamos a hacer un tablero de 3×3 con este maravilloso y hermoso tarot. La primera carta, el 2 de oros. Vamos a poner por acá, ahí. La segunda carta, la luna invertida. La tercera, los enamorados. Bueno, claramente iniciamos con un bloqueo en el amor, en este caso, o en los contratos y acuerdos, que también puede ser laboral, ¿eh? A ver, continuamos. El juicio, arcano hermoso número 20. El paje de bastos, invertido en el centro de la lectura, y como significador general a nuestra consulta. El 10 de bastos, no, perdón, el 10 de espadas, ¿qué estoy diciendo? El 10 de espadas. Bien, continuamos. El 3 de oros, vamos a ponerlo por acá. Ahí vamos. El 6 de copas. Muy bien. Y finalmente el 6, no, perdón, el 4 de espadas. La carta del fondo del mazo es el 2 de espadas. Así que como siempre, pausamos el video y continuamos. Muchas gracias. Muy bien, comenzamos con la primera línea horizontal que viene a hablarnos de tus bloqueos internos. Y aparece el 2 de oros, una carta que nos sitúa directamente en el plano material, economía, acuerdos, sociedades y decisiones prácticas. Marca un inicio ligado a lo concreto, a lo que se construye en el mundo real. En la alegoría de la carta vemos a dos monedas entrelazadas. Esto nos habla de una conexión, de un vínculo activo entre dos partes,
Aquí el bloqueo es interno, no nace en soledad, sino que está profundamente influenciado por otra persona o por una dinámica compartida. Esta energía genera inestabilidad, hay movimientos constantes, idas y vueltas, dificultad para sostener una decisión firme. Se intenta equilibrar todo, pero en ese intento se pierde seguridad. En cuanto a los sentimientos, esta carta nos habla de dualidad, de dos opciones que te interesan y debido al miedo a equivocarte o a hacer algo perfeccionista se produce el bloqueo interno mencionado anteriormente. En el plano emocional, el 2 de oro nos habla de dualidad también. Dos opciones, dos intereses, dos caminos que te llaman. El problema no está en la falta de oportunidades, sino en el miedo a elegir mal. El perfeccionismo sumado al temor a equivocarte termina produciendo el bloqueo interno que mencionamos anteriormente. Querer que todo encaje perfectamente hace que nada termine por definirse. De esto se deduce un mensaje claro. No siempre se trata de encontrar la opción perfecta, sino de elegir con conciencia y sostener esa elección. A continuación del 2 de oros aparece la luna invertida, el arcano número 18. Y en su lado sombra, esta carta nos revela que los bloqueos se intensifican por un exceso de imaginación descontrolada. La mente comienza a recorrer múltiples escenarios posibles, muchas veces negativos, y esa sobreproyección genera un desgaste innecesario. No es lo que está pasando, es lo que podría pasar, y vivir en ese podría agota profundamente. La luna invertida nos habla de miedos internos que no siempre tienen una base real. Imaginar traiciones en el trabajo o en otros ámbitos, conflictos con la pareja, pérdidas o engaños sin pruebas concretas, sin certezas, termina convirtiéndose en una forma de autosabotaje. Aquí el problema no es la intuición, que es muy sana, sino la fantasía teñida de temor. Cuando la mente crea historias que aún no existen, el cuerpo responde como si fueran reales. Dificultad para dormir, ansiedad, tristeza, sensación de amenaza constante. Poco a poco, esa energía termina envenenando tu paz interior. Este arcano indica que se debe aprender a distinguir entre intuición y miedo. No todo pensamiento es una señal, a veces es simplemente la mente buscando confirmar inseguridades. Y ahí está el verdadero desbloqueo, volver al presente y dejar de vivir en escenarios imaginarios que todavía no ocurrieron. A continuación, aparece el arcano mayor número 6, los enamorados. Esta carta nos sitúa inmediatamente en el plano de las decisiones, aquellas que no se toman solo con la mente, sino también con el corazón. En la alegoría de la carta vemos la figura central enfrentada a dos mujeres, mientras un ángel, Cupido, observa la escena y señala a la persona correcta desde las alturas. No es simplemente una carta de amor, es una carta de elección consciente. Aquí el bloqueo interno nace de la duda profunda. Hay algo o alguien que te confronta con una decisión que implica compromiso. No se trata de elegir entre lo bueno y lo malo, sino entre dos opciones que tienen peso emocional, y eso es lo que paraliza. En el plano sentimental, los enamorados hablan de atracción, conexión y deseo, e igual que con el 2 de oros, habla de dualidad. Puede haber dos personas, dos formas de vincularte, o incluso una lucha interna entre lo que deseas y lo que consideras correcto. Este arcano refiere nuevamente a que el miedo a herir, a equivocarte o a asumir las consecuencias de una elección es lo que genera este bloqueo. No decidir también es una decisión. Muy bien, la segunda línea horizontal revela las influencias externas y comienza con el arcano número 20, el juicio. Esta carta marca un despertar, algo del pasado que parecía cerrado, terminado o incluso muerto, regresa con fuerza al presente. Pero no vuelve porque sí, vuelve con un mensaje. El juicio es llamado, revelación, verdad que ya no puede postergarse. Puede tratarse de una persona, una situación o una decisión que quedó pendiente y ahora exige solución. Aquí hay una segunda oportunidad, pero también hay una solicitud de rendir cuentas. Es el momento de hacer lo que corresponde, de asumir la responsabilidad y actuar con conciencia. El paje de bastos o la sota de bastos invertida como eje de la lectura
indica que ya no hay motivación, hay frustración o una sensación de que el entusiasmo inicial ha disminuido notablemente. No necesariamente porque no haya potencial, sino porque los obstáculos, las dudas o los conflictos han generado estancamiento. Cuesta empezar, cuesta sostener, cuesta creer nuevamente. Este paje invertido habla más de bloqueo creativo y emocional que de falta real de oportunidades. Y aquí, con el 10 de espadas, cerrando esta línea, se marca un punto crítico. Esta carta habla de quiebre, de un cambio abrupto que te deja sin fuerzas, una sensación de derrota o con ganas de abandonar todo. Es el momento en el que algo ya no se puede sostener más. Hay agotamiento mental, saturación emocional, una acumulación de situaciones que finalmente estallan. Y en ese estallido aparece una verdad difícil de aceptar. Al no encontrar salida inmediata, se genera frustración, pero justamente ahí, en el fondo, es donde se produce la toma de conciencia. El 10 de espadas llega para mostrarte que no se puede continuar igual. Existen influencias extremadamente negativas, pero más que hablar de eso, esta carta señala un entorno tenso, conflictos, palabras hirientes, decisiones mal manejadas o energías densas que te afectan porque estás involucrado o involucrada emocionalmente. Puede haber envidias o personas malintencionadas, sí, pero lo central aquí no es el ataque externo, sino cómo eso impacta en tu mente y cómo decidís responder. El 10 es cierre definitivo. Después de este punto no hay más caída, solo reconstrucción. La solución verdadera aparece cuando entendés que, aún en el momento más negativo, tenés la capacidad de corregir el rumbo. En la tercera línea horizontal, que nos habla de lo que se viene para vos, aparece el 3 de oros invertido. Esta carta refleja desorganización en el entorno, falta de cooperación o dificultades para trabajar en equipo. Cada parte está enfocada en su propia necesidad, en su propio interés, sin verdadera construcción conjunta. Cuando el 3 de oros se invierte, el crecimiento se frena porque no hay base sólida. Falta comunicación, falta planificación o compromiso real. Por eso cuesta avanzar y mejorar la situación actual, no porque no haya capacidad, sino porque no se está logrando una estructura común que sostenga el progreso. A continuación, aparece el 6 de copas que nos lleva directamente al plano emocional. Aquí hay sentimientos genuinos, dulces, incluso nobles, pero también hay nostalgia. Se recuerda y se idealiza el pasado, momentos de plenitud, de inocencia, de conexión sincera. El problema no es el recuerdo en sí, sino compararlo constantemente con el presente. Cuando se percibe que aquello quedó lejos, la añoranza se intensifica y puede generar tristeza. Esta carta invita a rescatar lo mejor del pasado sin quedarse atrapado en él. La memoria puede ser medicina o ancla. Cerrando esta línea horizontal, el 4 de espadas invertido muestra inquietud mental. Se vienen momentos donde cuesta aquietar la mente, pensamientos repetitivos, análisis excesivos, dificultad para desconectarse. El descanso no es pleno y el cuerpo empieza a resentirlo. La inversión de esta carta indica que no se está permitiendo una pausa real, hay necesidad de parar, pero se sigue en estado de alerta. Este arcano nos dice que si no generas tu propio espacio de descanso, la vida va a forzarlo. El cuerpo necesita silencio para poder ordenar lo que la mente y el corazón todavía están procesando. La carta del fondo del mazo llega para complementar la lectura y aparece el 2 de espadas, y aquí está la clave de toda la lectura. Vemos 2 espadas curvas que encierran a una abstracción, algo que parece ser una flor, en perfecto equilibrio, formando una estructura que puede ser encierro o un escudo defensivo. Es una imagen de bloqueo mental que te aísla de lo que sabes que implica tomar una decisión. Una vez más, con el patrón repetido del 2, del número 2 y los enamorados, se repite el concepto del inconveniente principal que es la toma de decisiones. Esta carta confirma que el eje de todo el proceso es la negación parcial de una verdad interna. Hay una tensión entre razón y emoción, entre lo que sabes que deberías hacer y lo que todavía te cuesta aceptar. El 2 de espadas además habla de un conflicto interno y de influencias externas, está por fuera de la lectura.
refiere a una clara intención de dificultar tus pensamientos a posturas hostiles y rígidas. Por otro lado, indica una postura defensiva, una protección emocional que en algún momento fue necesaria, pero que ahora está impidiendo avanzar. Muy bien, para concluir podemos decir que el aprendizaje final de la lectura es que mientras haya problemas para decidir, la energía no fluye. Cuando se desbloqueen, las cosas se resuelven. No se trata de luchar más, sino de discernir cuáles son los pasos a seguir para elegir con conciencia y sostener esa elección. Ahí se destraba todo. Recordá que esto es una lectura general. Si querés ver cómo se manifiesta exactamente en tu caso personal, podés solicitar tu lectura en forma privada. Si elegiste esta opción y además tu nombre contiene en cualquier posición las letras I de Inés o María, por ejemplo, la L de Lidia o Manuel, la J de Juan o Alejandra, o naciste el día 9 de diciembre, este tablero tiene algo importante que decirte. Bien, la segunda opción, el tarot egipcio de Jeremy Mitchell, nos va a responder qué es lo que te está bloqueando, cerrando los caminos o las energías negativas que pueden estar molestando. Bueno, se cayó un montón de cartas. Así que bueno, vamos a mezclar un ratito. Yo ya estuve mezclando, como se imaginarán. Recuerden que yo leo cartas al derecho e invertidas. Así que bien, vamos a consultar, repito, qué energía está bloqueando tu camino. Bien. Vamos a intencionar las cartas como siempre. ¿Qué energía bloquea tu camino? ¿Qué es lo que te está cerrando los caminos en este momento? Bien, cortamos en 3 y procedemos a armar nuestro clásico tarot y el tablero de 3×3. Bien, la primera carta, la purificación, el arcano número 72. Vamos a ponerlo por acá, ahí. Uy, saqué 2 cartas, perdón. Empecémonos. Ahí está. La perplejidad, el arcano número 66. Se me patinan un poquito estas cartas que tienen sus años ya. El arcano número 46. El patrimonio. Muy bien. La segunda línea, la duplicidad invertida. El pensamiento. El arcano menor, perdón, 44. El peregrinaje, el arcano 56. Y vamos a encimar un poquito la segunda línea para que se vea, después acomodo las cartas como siempre. La temperancia o la templanza, arcano mayor número 14. El primero, si no me equivoco, sí, el primero de todo el tablero. La avaricia, arcano 71. Y finalmente, ¿qué dice? La incertidumbre, el arcano 28. Muy bien. La carta del fondo del mazo es el ermitaño invertido, segundo arcano mayor de toda la lectura. Bueno, pausamos el video como siempre, interpretamos las cartas y continuamos. Muchas gracias. Muy bien, comenzamos con la primera línea horizontal que nos habla de tus bloqueos internos, aquello que no viene de afuera, sino de tu propio mundo emocional y energético. Y aparece el arcano 72, la purificación. Esta carta no habla de culpa real, sino de una sensación interna. Es como si en algún punto te sintieras manchado o manchada, cargando errores, decisiones pasadas o energías que ya no te representan. Hay una necesidad profunda de limpieza, de reset, de volver a empezar más liviano. La imagen muestra a un hombre siendo bañado por el líquido de 2 cántaros, cada uno de distinto color. Esto indica que son 2 corrientes energéticas las que lo atraviesan. Uno limpia el cuerpo,
y la otra el alma. Es un proceso consciente de liberación. Purificarse no es castigarse, es quitarse de encima lo que pesa. En la parte inferior de la alegoría de la carta vemos un pez, señal de que está a orillas de un río o del mar. Esto simboliza el flujo universal de la energía, nada se detiene, nada se estanca. Lo que se limpia regresa a su fuente. Las energías negativas no desaparecen, vuelven a donde pertenecen. El hombre sostiene en su mano la llave de la vida y esto es clave. Nadie puede purificarte si vos no decidís hacerlo. La llave la tenés vos, el proceso es personal, voluntario y necesario para crecer. Bajo la regencia positiva de Marte, esta carta habla de acción. No es quedarte reflexionando sobre lo que te duele, sino hacer algo concreto para liberarte, cortar, ordenar, limpiar, cerrar. Tu bloqueo interno no es debilidad, es acumulación. Y el mensaje es que tu avance comienza únicamente cuando decidís soltar la carga que ya no necesitas llevar. A continuación llega la perplejidad, el arcano número 66. La imagen es poderosa. Una mujer sostiene en sus manos dos realidades completamente opuestas. En una flor, en la otra una serpiente. La flor representa sus ideales, su fe, su esperanza, su visión luminosa de la vida. Es la parte de ella que cree, que proyecta, que sueña en grande. Está enfocada en crecer, prosperar, expandirse, elevar su conocimiento y su espíritu. Pero en la otra mano hay una serpiente. La serpiente simboliza el veneno oculto, envidias, traiciones, peligros silenciosos. Lo más fuerte de esta carta no es la amenaza, sino que ella no la está viendo. Su mirada está dirigida únicamente hacia lo bello, hacia lo positivo de la vida. Sobre su cabeza reposan el sol y la luna, indicando que posee conciencia y sensibilidad, luz y sombra, razón e intuición. Tiene las herramientas para percibir la verdad, sin embargo, en la parte superior de la carta se aprecia la silueta de una mano que señala hacia dónde decide enfocar su energía, y ella elige mirar solo lo agradable. El verde que la rodea habla de esperanza y benevolencia, pero también puede hablar de ingenuidad. La carta se llama perplejidad porque anuncia una sorpresa, y esa sorpresa llega en el momento en que gire la cabeza y descubra que aquello que creía inofensivo era una serpiente. Lo que produce este bloqueo interno es claro, exceso de idealización, falta de discernimiento, ver solo lo que se quiere ver. Sin embargo, al salir derecha esta carta y estar bajo la influencia expansiva de Júpiter, ciertamente hay protección. El descubrimiento llega a tiempo, la verdad aparece antes de que el daño sea irreversible. La traición no se consuma gracias a esta advertencia. El mensaje es fuerte, creer está muy bien, pero discernir es completamente necesario. Y para cerrar esta primera línea de bloqueos internos aparece el arcano 46, el patrimonio en posición invertida. Importante, no es una carta negativa, pero sí es una carta que habla de demoras. Lo que esperás ganar, sea dinero, reconocimiento, estabilidad o crecimiento personal, no se manifiesta en el tiempo que vos querés. Hay retraso, hay postergación, hay una sensación de yo ya hice todo, ¿por qué no llega? Al ser una carta solar, cuando aparece invertida por el foco en el ego, puede señalar orgullo, cierta timidez, incluso una necesidad inconsciente de marcar diferencias con los demás. Como si dijeras, yo valgo más, yo merezco más, yo debería estar más arriba. Y ahí es cuando aparece el verdadero bloqueo. Después de la perplejidad que advertía sobre la ingenuidad, esta carta señala otra cara del problema, malas decisiones financieras o energéticas tomadas desde el exceso de confianza o desde la falta de visión completa. No es carencia, es una gestión desordenada del propio ego. El patrimonio no desaparece, se posterga, y esa postergación no viene del destino, sino de un desajuste interno. El mensaje es contundente: cuando el ego se pone al servicio de tu propósito, la prosperidad encuentra su camino, pero cuando el orgullo toma el lugar, la energía se estanca y el avance se detiene. Entramos ahora en la segunda línea horizontal, que ya no habla de lo que nace en tu interior,
sino de lo que viene de afuera, influencias externas que pueden estar afectando tu energía y tu avance. Y aparece el arcano 38, la duplicidad, en posición invertida. Esta es una carta lunar y la luna nunca muestra todo de frente, siempre hay sombra, ambigüedad, algo que no se termina de ver. La imagen es profundamente contradictoria, la mujer cubre sus pechos en gesto de pudor como si representara castidad o timidez. Sin embargo, su vestido es transparente y deja el pubis al descubierto, es decir, lo que aparenta no coincide con lo que muestra. Esa es la esencia de la carta, doble discurso, doble intención. En su mano sostiene una pluma, la pluma de la justicia, símbolo de verdad, equilibrio y rectitud. En la otra un abanico, elemento más mundano, seductor, incluso superficial. Nuevamente dos energías opuestas conviviendo en la misma persona. Aquí no hay claridad, hay estrategia. Al estar invertida, la parte más instintiva y sexual toma mayor protagonismo. Se intensifica la idea de atracción física utilizada como herramienta, puede señalar manipulación emocional o sexual con fines materiales, interés disfrazado de afecto o vínculos donde la lealtad no es plena. Es conocida como la carta del amante, la lagarta para los hermanos españoles, pero atención, no siempre habla exclusivamente de infidelidad romántica, puede referirse a un socio, amigo o persona cercana que actúa con una cara visible y otra oculta. En posición invertida, las máscaras se caen. Lo que estaba oculto tiende a salir a la luz. Si hay engaño, escándalo o traición, termina descubriéndose. El mensaje en el plano de influencias externas es clarísimo. Alguien en tu entorno no está mostrando todas sus cartas. Y tu avance puede estar siendo afectado por una lealtad que no es tan sólida como crees. Bien, como eje central de toda la lectura aparece el arcano 44 del pensamiento, y no es casual que esté en el centro, es la clave que ordena todo lo demás. La imagen muestra a un escultor trabajando la piedra. Nada en esta escena es impulsivo. Antes de que exista la forma hubo una idea, una visión interna, algo que nació en la mente antes de manifestarse en la materia. Por eso esta carta se llama así. Todo comienza en el pensamiento. En la parte inferior aparece su cabeza, símbolo de la concepción mental. Antes de tocar la piedra, el escultor ya sabía lo que quería crear. Luego viene el proceso, elegir el bloque adecuado, comenzar a tallar, corregir imperfecciones, pulir detalles hasta alcanzar el resultado final. No es magia, es construcción consciente. En la parte superior de esta carta vuelve a aparecer la mano, marcando dirección, firmeza y determinación, como en la carta de la perplejidad. Pero aquí la energía es distinta, ya no señala ingenuidad ni distracción. Aquí indica enfoque, el escultor no improvisa. Sabe hacia dónde va y aunque el trabajo sea lento, no abandona su visión original. Saturno rige esta carta y aunque suele asociarse con pruebas y límites, aquí muestra su aspecto más constructivo, disciplina, paciencia y madurez. Saturno enseña que lo verdaderamente sólido requiere tiempo. Como eje de la lectura, el mensaje es profundo, más allá de los engaños, retrasos o influencias externas, tu realidad se está moldeando según tu pensamiento dominante. Tu bloqueo no es falta de capacidad, es dispersión o falta de constancia en la visión. El mensaje es muy claro. Si sostenés tu idea con paciencia y coherencia, lo que hoy es piedra, mañana será obra terminada. Para cerrar la línea de influencias externas aparece el arcano 56, el peregrinaje. La imagen muestra a un hombre vestido con pieles, avanzando hacia un nuevo rumbo. No lleva exceso de equipaje, solo lo indispensable. Eso es clave. Está preparado para moverse, no para aferrarse. El título habla de un peregrino, alguien que hoy está aquí y mañana en otro lugar. Esta carta indica desplazamiento constante, cambios, transiciones, algo en el entorno no está quieto. Regida por la variación de la luna, es conocida como la carta de los viajes. Puede señalar un traslado físico, viaje por placer, trabajo o incluso mudanza, pero también puede indicar un movimiento más profundo, cambio de entorno, de círculo social, de dinámica laboral o de etapa vital. En la parte superior aparece un símbolo semejante a un péndulo, ida y vuelta, oscilación, movimiento continuo, nada permanece igual. En los extremos
Se observan dos caballos mirando en la misma dirección que el hombre. No hay contradicción en el rumbo, hay impulso. Y esto es muy interesante. Vuelve a repetirse el símbolo de dirección en la parte superior de la carta, como ya ocurrió con la perplejidad y el pensamiento. 3 cartas distintas, pero todas señalando la misma orientación. Las influencias externas parecen estar empujándote, como si la vida te estuviera diciendo no te quedes donde estás. Tal vez el bloqueo no sea una persona, sino tu resistencia a moverte. El mensaje es claro, el entorno está cambiando con o sin tu permiso, y tu avance depende de tu capacidad de adaptarte y caminar hacia lo nuevo, aunque todavía no tengas todas las certezas. Entramos en la última línea de la lectura, lo que viene para vos, y abre nada más y nada menos que con un arcano mayor, la templanza, también llamada el alquimista. En la imagen vemos a un alquimista concentrado en su obra. La alquimia antigua buscaba transformar el plomo en oro, pero simbólicamente habla de algo mucho más profundo, transmutar lo denso en luz, lo limitado en valioso, la dificultad en sabiduría. Alrededor de su cabeza aparece un sol con 7 rayos, no es decoración, es conciencia expandida. Los 7 rayos representan el conocimiento de las leyes universales, es decir, comprensión del funcionamiento invisible de la vida. Esta carta no dice que todo va a ser fácil, dice algo mucho más poderoso. Tenés la capacidad de transformar lo que te ocurre. Eso incluye bloqueos, eso incluye intentos de freno, eso incluye situaciones que parecían cerradas. La vestimenta del alquimista es humilde, no necesita ostentar poder porque lo encarna. El amarillo que lo rodea habla de genialidad, intuición y una mente distinta, muchas veces incomprendida por los demás. A sus pies aparecen una serpiente y 3 flores en armonía, dominio sobre los instintos y el equilibrio con la naturaleza. No reprime la sombra, sino que la integra. El alquimista también es mago, un hechicero en el sentido más elevado, alguien que entiende las energías y sabe combinarlas. Esto señala la intuición profunda, percepción adelantada y una capacidad natural para anticipar los movimientos. Es una carta de éxito, sí, pero éxito consciente. Habla del opus nigrum, la obra negra alquímica, atravesar la oscuridad para obtener oro interior. No es suerte vacía, es transformación trabajada. Astrológicamente se asocia a Júpiter en Cáncer, la expansión protegida, el crecimiento que nace desde lo interno, desde la sensibilidad, desde la intuición emocional. El mensaje para lo que viene es claro. Nadie puede bloquear a quien sabe transformarse, no porque no existan obstáculos, sino porque vos sabés convertirlos en materia prima para tu evolución. A continuación aparece el arcano número 71, la avaricia en posición invertida. Cuando esta carta se invierte, los intereses materiales se intensifican. El deseo de poder, controlar o beneficiarse se vuelve más evidente y menos disimulado. La imagen muestra a un hombre completamente absorbido por lo material. No mira a las personas, mira lo que puede obtener de ellas. Las emociones quedan relegadas, el vínculo se convierte en negocio. Es una energía fría, calculadora y utilitaria. En el plano de influencias externas, esta carta puede señalar personas que se acercan por conveniencias, que miden cada movimiento en términos de ganancia. No hay afecto real, hay interés. Puede hablar de competencia desleal, de intentos de frenar tu avance por celos económicos o por miedo a perder poder. Pero hay algo importante, es un arcano menor y viene después de la templanza. Eso significa que, aunque existan intereses mezquinos alrededor, no tiene la fuerza espiritual para bloquear a quien está alineado con su proceso de transformación. Podrán intentar interferir, podrán actuar desde la codicia, pero la avaricia no puede vencer a la conciencia. El mensaje es claro: identifica quién se mueve por interés y no entregues tu energía donde solo buscan beneficio material. A continuación llega el arcano número 28, la incertidumbre invertida. En la parte superior de la carta aparece un símbolo abstracto. Si la colocamos en posición derecha, su forma recuerda la silueta de un ángel, que significa guía, mensaje claro, dirección espiritual. Pero al estar invertida la carta, esa figura pierde sentido, ya no se percibe el ángel, la forma se distorsiona y puede parecer una corneta o un instrumento que genera ruido, aturdimiento, confusión, señales poco claras. Ese detalle es clave.
Cuando el mensaje del cielo no se entiende, aparece la incertidumbre. Esta carta indica un periodo donde las cosas no se ven con nitidez. Puede llegar gente con opiniones cruzadas, versiones contradictorias o intenciones poco transparentes. Habrá intentos de confundirte o influenciar tus decisiones. Por eso el consejo es claro: no tomes decisiones definitivas bajo presión o ansiedad. La incertidumbre genera miedo y el miedo puede llevar a actuar impulsivamente. Bajo la regencia de Plutón, esta carta intensifica el clima: discusiones, tensiones, oposiciones fuertes. Plutón no hace nada superficial, remueve lo profundo, saca a la luz lo que estaba oculto. Pero hay algo importante. Viene después también, igual que la carta anterior, de un arcano mayor como la templanza. Y un arcano menor no puede anular la conciencia que ya despertaste. La confusión puede rodearte, pero no tiene poder sobre quien ya entendió su capacidad de transformación. El desafío no será la falta de fuerza, será mantener la claridad en medio de la tormenta. La carta del fondo del mazo viene a revelar la raíz profunda de todo el proceso y aparece el arcano mayor 9, el ermitaño en posición invertida. El ermitaño en su versión luminosa representa sabiduría interior, guía prudente, experiencia acumulada, pero invertido esa luz se debilita. El sol que en posición derecha ilumina el camino que aparece opaco, la energía no fluye hacia adelante, parece absorberse hacia adentro. Hay introspección, sí, pero sin claridad. La sensación es la de caminar por un desierto sin saber dónde está el oasis. Hay coraje para avanzar, pero no hay dirección definida, y eso puede transformarse en un riesgo. El mensaje no es que te falte claridad, es que podrías estar avanzando sin escuchar señales externas, confiando únicamente en tu propio criterio, incluso cuando sería prudente frenar y revisar. Puede haber sobreconfianza, puede haber aislamiento, puede haber una resistencia a pedir consejo. Este arcano invertido también puede señalar la figura del falso maestro, alguien que aparenta sabiduría pero no ilumina realmente. O incluso un momento en el que uno mismo cree tener todas las respuestas y deja de cuestionarse. En su aspecto más interno habla de soledad pesada, de cierta melancolía, de una desconexión con el propio pasado, como si hubiera partes de tu historia que preferís no mirar. Hay estancamiento cuando la reflexión se convierte en encierro, pero no olvidemos algo: sigue siendo un arcano mayor. Eso significa que la enseñanza es profunda y transformadora. Bien, para concluir tenemos un mensaje final muy claro de esta lectura y nos dice que tenés la capacidad de transmutar con la templanza, pero necesitas claridad mental y humildad para revisar tu propio camino, como en el caso del ermitaño. La verdadera luz no está ahí afuera, pero tampoco aparece cuando te aíslas del mundo. A veces avanzar también implica detenerse y volver a escuchar. Bien, ten en cuenta que esto es una lectura general. Si querés ver qué sucede exactamente en tu caso, podés pedirme una lectura privada. Si además de elegir esta opción, tu nombre contiene las letras M de María, D de Daniel o I de Inés, o naciste el día 13 de abril, esto es lo que necesitas escuchar. Muy bien, vamos con la tercera opción. Si elegiste esta opción, estamos con el tarot de Rider-Waite, hermoso clásico que nos acompaña ya hace un tiempo, para hacer esta consulta sobre qué es lo que está bloqueando tu camino, qué energías negativas molestan en tu entorno. Ahí vamos. Bien, vamos a intencionar las cartas. ¿Qué es lo que te está cerrando los caminos, lo que bloquea tu avance? Bien, cortamos en 3. Ahí vamos. Y hacemos el tablero de 3×3. Bien, la reina de espadas invertida. Ahí vamos. El emperador. El 9 de oros invertido.
El reposo del héroe, el 4 de espadas, invertido. Lo vamos a encimar un poquito ahora para que entren todas las cartas y después las acomodamos como siempre. El as de espadas en el centro de la lectura. El 3 de espadas, invertido. El papa o el hierofante. Vamos a poner ahí, ahí estamos. Bien. La emperatriz. Y finalmente el 5 de oros. Muy bien, la carta del fondo del mazo, el 2 de copas. Muy bien, vamos a pausar el video, acomodamos las cartas y continuamos con la interpretación como siempre. Muchas gracias. Muy bien, comenzamos con la primera línea horizontal que habla de tus bloqueos internos y abre con la reina de espadas invertida. No importa si sos hombre o mujer, aquí hablamos de una energía femenina que es interna, la parte de vos que piensa, analiza, juzga y se protege emocionalmente. En posición invertida, esta reina puede volverse excesivamente crítica. Las palabras se vuelven filosas, hay tendencia a responder desde la herida, no desde la calma. Puede haber dificultad para expresar vulnerabilidad, como si mostrar sentimientos fuera una debilidad, ¿no es cierto? El problema es que cuando la mente gobierna desde el dolor, se vuelve rígida, cuesta escuchar otras opiniones, cuesta abrirse, cuesta confiar, se está constantemente a la defensiva. Pero esa defensa constante termina generando aislamiento, y ese aislamiento puede empezar a bloquear distintas áreas, emociones que no fluyen, decisiones financieras tomadas desde la desconfianza e incluso tensión que impacta en el cuerpo. El mensaje de este arcano es que no todo el mundo viene a herirte, pero mientras sigas reaccionando desde antiguas heridas, tu avance se verá condicionado por el pasado. A continuación aparece el emperador. Es una persona que no duda, decide, impone límites, sabe lo que quiere y defiende su territorio. Pero lo más interesante es la relación con la reina de espadas invertida. Ella le da la espalda, él interpone su cetro como símbolo de mando y autoridad. Entre ambos hay tensión. Si la reina está actuando desde la herida, el emperador responde desde la estructura y ninguno cede. Como bloqueo interno, esta combinación puede señalar luchas con figuras de autoridad o dificultades para aceptar dirección externa. También puede reflejar una batalla interna, tu parte emocional herida versus tu parte que quiere ordenar y controlar todo. El mensaje aquí es entender que el conflicto de poder está drenando energía que debería estar enfocada en construir. El 9 de oros invertido a continuación aparece como resultado de la tensión entre la reina de espadas invertida y el emperador. Esta carta indica que puede haber orgullo excesivo, necesidad de demostrar autosuficiencia o resistencia a pedir ayuda. A veces intenta sostener una imagen de yo puedo solo o sola, incluso cuando internamente hay un gran desgaste. También puede señalar el desorden en lo material, gastos impulsivos, mala administración de recursos o energía invertida en disputas que no generan crecimiento. Y eso termina afectando no solo el dinero, sino el equilibrio en general, incluso la salud emocional. Aquí se nota el bloqueo interno, la rigidez, no dar el brazo a torcer, tengas razón o no, mantiene activa una lucha que consume recursos. El mensaje de esta carta es preguntarte si vale la pena sostener una guerra que te está costando tu propia estabilidad. Pasamos a la segunda línea horizontal que nos habla de las influencias externas. Y aparece el 4 de espadas invertido, también conocido como el reposo del héroe. Esta carta indica un descanso obligado, hay agotamiento acumulado, es como si el entorno no te permitiera descansar verdaderamente. Puede haber presión externa, demandas constantes o situaciones que te obligan a frenar, pero sin darte espacio para reflexionar. Acá no hay un reposo reparador, hay parálisis mental. Las influencias externas generan ruido constante, pensamientos que no se apagan, preocupaciones que se repiten. Esto puede traducirse en insomnio, ansiedad o dificultad para tomar decisiones claras. No todo freno es negativo, pero si no hay reflexión consciente, el descanso se convierte en una pesadilla y en estancamiento. En el eje de la lectura aparece el as de espadas.
La espada desciende desde el cielo, no es una agresión cualquiera, es verdad que corta, es la palabra que hiere. Está debajo del emperador y puede sentirse como un ataque frontal, una confrontación, algo que se dice o se revela y que atraviesa el orgullo, la estructura y la autoridad de ese emperador. Puede representar una influencia externa, alguien que habla sin filtros, que confronta, que no suaviza el mensaje, o puede ser una situación que te obliga a enfrentar algo que venías evitando. El eje es claro, la verdad va a salir a la luz. Y aunque en el momento duela, es el primer paso para frenar y liberar el bloqueo. A continuación aparece el 3 de espadas invertido, que es el corazón que no logra liberarse de las espadas. El dolor se internaliza, se vive y se repite mentalmente. Puede haber negación del duelo o la falta de intención para sanar las heridas. No necesariamente habla de una muerte física ni de tragedias inevitables, habla de una pérdida emocional significativa como una ruptura amorosa, una decepción profunda o una traición. Las influencias externas de aquí son de conflicto, confrontación y heridas abiertas. Cuando el dolor no se elabora, se convierte en bloqueo. Y el mensaje es que la salida empieza cuando dejas de clavarte las espadas vos mismo al revivir lo que ya ocurrió. Sanar no es olvidar, es dejar de sangrar por la misma herida todos los días. Pasamos a la tercera y última línea que habla de lo que viene para vos y aparece el arcano número 5, el sumo sacerdote, que indica que después del conflicto, la herida y la lucha, esta carta trae orden espiritual y estructura moral. Representa guía, enseñanza, tradición y sabiduría transmitida. El sumo sacerdote se impone desde la autoridad moral y el conocimiento. Es alguien que te ayuda a entender lo que viviste, a integrar la experiencia, a darle sentido al dolor. Es un aprendizaje duro que renueva el equilibrio perdido. Esta carta te devuelve la sensación de protección, te da la certeza de que no estás solo o sola y de que hay una estructura superior sosteniéndote. El mensaje para lo que viene es claro. Lo que parecía caos empieza a encontrar significado. Y aquí se ve la gran transformación. La reina de espadas heridas del inicio evoluciona, se convierte en la emperatriz. Vuelvo a identificar esta carta con vos, más allá del género, es una energía femenina en su máxima expresión. Creatividad, fertilidad, magnetismo, abundancia y amor propio. Habla de crecimiento material y emocional, de proyectos que florecen, de autoestima recuperada, de reconectar con el placer de vivir. Se augura libertad, sí, una libertad consciente. Amor más sano, prosperidad más equilibrada, en definitiva, de evolución. Esto no significa que el camino sea absolutamente perfecto. Aparece el 5 de oros que tradicionalmente habla de carencia, preocupación material o sensación de exclusión. Puede haber desafíos, puede haber ajustes, pero no derrumbe. El mensaje final es que habrá pruebas menores, pero no tienen el poder de destruir lo que construyen el Papa y la Emperatriz. No se puede vencer a quien ya aprendió a construir desde la abundancia interna. En el fondo del mazo aparece el 2 de copas y esta carta nos revela la verdad más profunda de toda la tirada. El núcleo del conflicto no es el dinero ni el poder, son las emociones. El 2 de copas habla de unión, acuerdo, vínculo profundo. Puede representar una pareja romántica, una sociedad laboral, una amistad muy cercana, una conexión donde hay reciprocidad real. Confirma que los bloqueos nacen de una herida en el plano afectivo, pero también trae una revelación importante. Donde hubo una conexión verdadera, todavía hay base para reconciliar, sanar o redefinir el vínculo a un nivel más maduro. Los acuerdos, las reuniones, las conversaciones sinceras y las decisiones en pareja, romántica o profesional, son el foco real de este tablero. Para concluir, podemos decir que el conflicto central de esta lectura es puramente emocional. Las espadas muestran discusiones, orgullo y verdades que dolieron dentro de un vínculo importante. El bloqueo nace en esa herida afectiva que todavía pesa. Sin embargo, el futuro cambia la energía. El sumo sacerdote y la emperatriz anuncian aprendizaje, madurez y crecimiento. Hay una transformación real. Habrá pequeñas pruebas, como dice el 5 de oros, pero no determinan tu destino.
Cuando sanas el corazón, se desbloquea todo lo demás. Muy bien, hasta aquí la lectura para vos. Si algo de esta lectura te dejó pensando, quédate con eso. A veces una tirada general alcanza para mostrar el clima. Otras veces lo que aparece necesita un poco más de contexto porque cada historia es distinta, ¿no es cierto? Si en algún momento sentís que querés mirar tu situación con más profundidad, podés escribirme al número que aparece en pantalla. Trabajo con lecturas privadas, tranquilas y sin apuro. Y si no, simplemente observa lo que se movió hoy. Eso también es parte del proceso. Muchas gracias.